Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Hola amigos y amigas, es Pentecostés, es la fiesta del Espíritu Santo. Tantas veces el Espíritu Santo ha sido como el pariente pobre de la Trinidad. Muchas veces hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero ¿cuántas veces postergamos la acción del Espíritu Santo? Este Espíritu Santo que actúa cuando nosotros lo invitamos, lo llamamos. Tenemos que invitar al Espíritu, tenemos que llamar al Espíritu. Es la fuerza de Dios, aquel Dios que ha creado al hombre, y dice el libro del Génesis, ha soplado debajo de sus narices, le ha dado la vida, le ha dado el aliento. Sigue siendo este Espíritu Santo, sigue siendo aquel que alienta, que da al hombre la fuerza, la energía. Claro que cuando viene el Espíritu Santo, si bien el Espíritu Santo no hace cosas nuevas, hace nuevas todas las cosas. Cuando viene el Espíritu Santo, moviliza la acción del Espíritu Santo, es esto. Dice un amigo mío, ¿qué pasa cuando invocamos al Espíritu Santo? Decimos, ven Espíritu Santo, y si viene, luego ¿qué hacemos? Como cuando invitamos a una familia o a un amigo que ha venido a visitarnos y le decimos, bueno, volvé cuando quieras, y si vuelve, y si viene, y a veces se lo toma en serio. Y el Espíritu Santo ciertamente se toma en serio cuando alguien lo invoca, cuando alguien pide su presencia. ¿De dónde nace esta fiesta de Pentecostés? El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que estaban todos reunidos, los creyentes, estaban reunidos con María en Pentecostés, lo cual significa que ya había un Pentecostés judío, un Pentecostés hebreo antes del Pentecostés cristiano. Así como hay una Pascua hebrea antes de la Pascua cristiana, hay un Pentecostés judío o hebreo antes del Pentecostés cristiano. ¿Qué significaba la Pascua? Lo sabemos, para los judíos la Pascua es la salida de la esclavitud de Egipto, dirigiéndose a la tierra prometida, pasando por el Mar Rojo. Esta es la Pascua de los judíos. Luego la Pascua cristiana, el paso de la muerte a la vida, la resurrección de Jesús. El Pentecostés judío, ¿qué celebraba? Una vez que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud, hace una alianza en el monte Sinaí y Dios entonces le da al pueblo los 10 mandamientos. El pueblo se siente orgulloso de esos 10 mandamientos. El pueblo de Israel tiene ese orgullo de saber que Dios lo ha elegido para concederle los mandamientos. Dicen los hebreos que Dios ha rechazado a los otros pueblos y ha sido elegido, ellos han sido elegidos para ser destinatarios de esas palabras, de esas 10 palabras, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos escritos en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Y es entonces Moisés el que recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Esta fiesta para los judíos, la fiesta de la alianza, es la fiesta de Pentecostés alrededor de 50 días después de la Pascua. Por lo tanto, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los judíos estaban celebrando Pentecostés. Mientras tanto, es ahí cuando viene esta efusión del Espíritu sobre la comunidad creyente. ¿Qué nos está queriendo decir que viene el Espíritu sobre esta comunidad creyente?
Se nos está queriendo decir que hay una nueva ley, ya no escrita en tablas de piedra, sino que hay una nueva ley escrita en los corazones de los creyentes que se da. Esa nueva ley, como lo profetizó ya Ezequiel, en el capítulo 36 de Ezequiel, se dice que Dios arrancará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, dice Ezequiel, y haré que caminen según mis preceptos y cumplan mis mandamientos, poniéndolos por obra. Por lo tanto, Dios escribe ahora en el corazón. Dios ya no escribe en tablas de piedra, sino que escribe en el corazón de los creyentes su ley, y eso es el Espíritu Santo. Esa realidad es el Espíritu Santo, es la ley de Dios, es la ley interior escrita en el corazón de los creyentes. Ya no se trata entonces de un mandamiento externo, sino que desde dentro el Espíritu nos impulsa, nos invita a vivir la voluntad de Dios. Por lo tanto, la ley externa solamente indica, los 10 mandamientos sirvieron para indicar la Torá. Justamente la Torá significa una flecha tirada que indica una dirección. La Torá, los 10 mandamientos, la Torá, el Pentateuco, donde se contienen los mandamientos, está indicando otra cosa. Están indicando una dirección que adquiere plenitud. Y esta dirección es la nueva ley escrita por Dios en el corazón. Esta nueva ley es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pentecostés es la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacer siempre un Pentecostés. No solamente esta fiesta litúrgica de Pentecostés, sino que Pentecostés es esta venida del Espíritu. Siempre puede darse. Podemos invocar al Espíritu y entonces podemos ser bautizados en el Espíritu tantas veces. ¿Cuántas posibilidades tenemos para que el Espíritu renueve aquel bautismo que hemos recibido un día, el bautismo ritual que hemos recibido? Los dones que hemos recibido en ese bautismo vuelven a cobrar vida cada vez que somos bautizados en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu entonces acontece cuando en el corazón del creyente se resucitan, se reavivan esos dones de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de hacer presente la obra de Jesús en el corazón de cada creyente a través de todos los tiempos. El Espíritu Santo, podríamos decir, es aquel que, trabajando en el corazón de los creyentes, evita que aquella obra de Jesús tenga fecha de vencimiento, ya que la acción redentora de Cristo no se liga a un momento determinado, ni llega solamente a sus contemporáneos, sino que por la acción del Espíritu trasciende el espacio y el tiempo. Y entonces el Espíritu actualiza la obra redentora de Jesús en el corazón de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer, que abre su corazón a esa acción del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu sigue trabajando en la iglesia, nos impulsa desde adentro. Hablábamos recién de esta ley externa y de la ley interna. El Espíritu Santo es esta ley interior. Porque Dios no solamente nos indica qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos da la fuerza, nos posibilita, entonces nos hace posible que nosotros hagamos aquello que Él nos indica. Es como si anduviéramos en un camino, en una ruta, y vemos señales de tránsito, pero nada más que eso, y nos damos cuenta de que no tenemos combustible en el vehículo. Bueno, esa ley interior es ese combustible. No solamente Dios nos indica qué tenemos que hacer, sino que nos da la fuerza para hacerlo. Esta ley interior, este Espíritu de Dios, trabaja desde adentro y nos va dictando lo que mejor podemos hacer para asemejarnos a Cristo. Esta ley interior, este Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Jesús resucitado, es el Espíritu que Jesús da a la iglesia, que Jesús da a su comunidad. ¿Cuándo da Jesús el Espíritu a la iglesia? Según el Evangelio de San Lucas, después de 50 días, Jesús da el Espíritu.
Jesús resucitado asciende a los cielos, como lo ha prometido, da su Espíritu. Podríamos decir que Lucas, el escritor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra los misterios, diríamos, de una manera por etapas. La muerte, la resurrección, la ascensión, Pentecostés, 4 momentos diversos. En cambio, en el Evangelio de San Juan, todo acontece en el mismo instante de la muerte de Jesús. En el mismo instante, según San Juan, Jesús muere, resucita, asciende a los cielos y envía el Espíritu. Por eso San Juan va a decir que Jesús entregó el Espíritu. En el momento mismo de su muerte, entrega el Espíritu. Por lo tanto, esta última expiración de Jesús, esta última expiración, es la primera respiración de la Iglesia. Porque entregar el Espíritu no solamente significa se murió, sino que significa dio su Espíritu Santo a la Iglesia. Ese Espíritu que es la savia que corre, recordemos aquella alegoría de la vid y los sarmientos, esta savia que corre en el interior de la vid, corre también por todos los sarmientos, por las ramas, es el mismo Espíritu de Dios, es la vida misma de Dios en cada uno de nosotros. Finalmente, este Espíritu es el que hace posible la evangelización. El Espíritu es el protagonista principal de la evangelización. Es aquel que trabaja en el corazón del predicador y también en el corazón de los destinatarios. El Espíritu Santo es aquel que ha inspirado la Sagrada Escritura, por lo tanto, también trabaja en el corazón de aquel que está leyendo la palabra de Dios. Por lo tanto, la acción del Espíritu es inagotable. Por eso la Sagrada Escritura utiliza tantas imágenes para hablar del Espíritu Santo, para mostrarnos la identidad del Espíritu, para dar algunas pinceladas acerca de la identidad del Espíritu. Utiliza la imagen del fuego, del agua, del viento, este viento potente que no deja nada en pie. Porque cuando viene el Espíritu, todas las cosas son renovadas, todas las cosas caen y las estructuras antiguas caen. Y ciertamente el Espíritu hace que las cosas nuevas vayan iniciándose. Por eso debemos permitir, no solo permitir, sino invocar al Espíritu para que empuje a la iglesia, esta iglesia que quiere ser siempre una iglesia evangelizadora, una iglesia puesta al servicio de la humanidad. El mismo Espíritu que habitó en Jesús es el que está en la iglesia presente, el que está en cada uno de nosotros, el que está en cada agente de pastoral, en cada catequista, en cada, ministro de la comunión, en cada agente de Cáritas, en cada uno de nosotros está el Espíritu. Solo que deberemos invocarlo para que trabaje con nosotros y nos ayude a realizar la obra de Jesús. Jesús, lo vimos el domingo pasado, encomendó su obra a sus discípulos y entonces nos da este Paráclito. Paráclito significa aquel que está al lado nuestro, el defensor, podríamos decir, aquel que está al lado nuestro, trabajando junto con nosotros. El Paráclito se ha traducido algunas veces como el abogado, el Paráclito, el defensor, el abogado, aquel que está de nuestra parte, aquel que trabaja con nosotros. Este Paráclito debe ser invocado y por lo tanto en este Pentecostés invoquemos al Espíritu Santo para que sea la fuerza que le dé vida a toda obra evangelizadora, porque Él es realmente el protagonista principal de la evangelización y de la misión en la iglesia. Hasta la próxima.